Padre, quiero agradecerte todas tus bondades, tus maravillas, tus favores, todo lo que tú estás haciendo para ayudarnos, cuidarnos, para estar atentos a nuestra vida, a todo lo que hay alrededor de nosotros. Queremos darte gracias por tu palabra, porque esta palabra nos bendice, nos guía, nos orienta y nos enseña, Señor, a salir de dudas de tantas cosas que nosotros necesitamos aprender. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, estaba pensando en un tema que pues me parece interesante por su contenido y por el mismo análisis que la palabra nos ofrece. Estaba pensando en un texto que está en Primera de Pedro 4, 17 y 18, que me voy a permitir leerles para que de allí hagamos un análisis juntos. Dice este pasaje: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Bueno, pues lo que me llama la atención es el versículo 18 de 1 Pedro capítulo 4. Es un pasaje que me provoca un análisis a entender por qué la Escritura da esa forma de explicar la vida de un justo, de un impío y de un pecador. Todos tenemos entendido pues que un justo pues la persona que en algún momento todos tenemos que llegar a ese nivel de ser una persona justa. También entendemos que el impío es aquella persona pues que no conoce a Dios y que peca deliberadamente. Y el pecador es el que sí conoce a Dios, pero peca ya con conocimiento. Pero centra mi atención en la persona del justo, que se salva con dificultad. Y aquí, mis amados hermanos, pues quiero compartirles a ustedes estas inquietudes. ¿Por qué un justo aún no tiene segura la salvación? Porque está hablando con dificultad. ¿Por qué no tiene tan segura la salvación? Y bueno, pues valdría la pena analizar el lado contrario a lo que es un justo. El justo entendemos que practica la justicia y ha hecho de lado la injusticia. Y bueno, para que nosotros también podamos darnos una idea del papel que estamos desarrollando, desempeñando en esta vida, si somos personas justas y estamos en esta situación de justos, pues tendríamos que entender plenamente lo que es la injusticia y que nosotros completamente entendamos que la hemos abandonado y que hemos dejado de practicar la injusticia. Entonces el justo, para haber llegado a la condición de justo, en algún momento abandonó, venció la injusticia, que fue como un enemigo que venció, y bueno, la dejó a un lado. Entonces quiero hacer brevemente un análisis de la injusticia. Toda autoridad mal usada, toda autoridad en exceso causa injusticia. Esta autoridad pues se puede aplicar en las familias. En las familias, cuando esa autoridad se usa en exceso sobre alguien más débil, digámoslo de esta forma, con alguno de los hijos, los padres con los hijos, y es algo que provoca injusticia. Por ejemplo, en el hogar también el hecho de que nosotros tengamos preferencia por alguno de nuestros hijos y procuremos un bienestar distinto de los otros hijos, también eso genera injusticia. Entonces no estaríamos nosotros en el área de los justos, porque estamos creando pues una situación que no va acorde con la justicia. Entonces aquí nosotros tenemos que tener cuidado para que abandonemos la injusticia y nosotros pues podamos ir caminando al concepto del justo, que es el que practica la justicia. Y también me llama la atención otro pasaje que está en Levítico 19, 35 y 36, y voy a leerlo.
para ir complementando lo que vamos viendo. Dice, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Entonces, todo esto viene como una advertencia de parte de Dios de no hacer injusticia con aquellos pues, que esperan de nosotros lo que están adquiriendo y que nosotros les demos justamente lo acordado, lo que cada persona pues está adquiriendo, porque este pasaje es pues también una advertencia de Dios de no cometer injusticia. Entonces el justo es el que dejó la injusticia y ahora se apega a la justicia. Entonces este concepto de balanzas justas, pesas justas, medidas justas es algo que Dios pide que esté en nuestra vida. Entonces pues nosotros comenzamos a entrar en el área de la justicia. Ahora, ¿a quién afectamos cuando nosotros tenemos una balanza justa o una medida, una pesa que no es justa o una medida que no es justa? Bueno, estamos afectando a nuestro prójimo porque es con quien nosotros nos estamos interrelacionando. Entonces, si nos damos cuenta, esta ordenanza de parte de Dios está muy enfocada a nuestro trato con las demás personas. La injusticia la estamos practicando, digamos, si es que es lo que pasa en nuestra vida, con las demás personas. Y cuando entramos en el campo de la justicia, pues al igual siguen siendo las personas con quienes interactuamos y le estamos mostrando ahora el lado positivo de nuestras vidas. Y bueno, la Escritura, hablando de la injusticia, dice que es abominación a Dios. Es algo que Dios no acepta y que Dios rechaza y que lo ve, pues, obviamente como pecado. Y también, ¿saben? Pensaba yo en el concepto del amor, el amor, pues, del cual nos habla el libro de Corintios, de 1 de Corintios capítulo 13. Usted se acordará de todos los conceptos del amor, donde nos dice que el amor es sufrido, nos dice que el amor es benigno, nos dice que el amor no tiene envidia, que el amor no es jactancioso, que el amor no se envanece, que no hace nada indebido y que el amor no busca lo suyo, que no se irrita, que tampoco guarda rencor, y dice una parte, no se goza de la injusticia. Entonces, este concepto del amor que nos deja la palabra de Dios para conducirnos es un concepto muy claro en entender que el amor no se goza de la injusticia. Ahora, yo les decía que cuando nosotros estamos practicando la justicia, pues estamos interrelacionándonos con las personas y ahí es donde nosotros pues nos damos cuenta si estamos siendo personas que están caminando hacia la parte que va a asegurar nuestra salvación. Y ese concepto del amor decía, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, y dice que el amor nunca deja de ser. O sea, habla del verdadero amor. Entonces, el verdadero amor no es injusto. Una persona que considera que tiene amor para su prójimo, entonces no se goza de la injusticia. Y esto tenemos que entenderlo, amados hermanos, porque hay tantas cosas en la vida que nosotros calificamos como correctas, como predeterminando que lo que le ocurrió a alguien era lo que se merecía. Y nosotros tenemos una forma de expresión para personas que pueden estar en desgracia o pueden pasar por situaciones difíciles, considerando que era lo que se merecía, porque pues a final de cuentas era una persona que a lo mejor había interactuado con usted en una forma negativa y usted se quedó con un resentimiento y dijo, qué bueno que le pasó eso. Y hay que entender que el verdadero amor no se goza de la injusticia, no se goza de que los otros tengan dolor, no se goza de que los otros sufran, no se goza de que estén pasándolo mal. Entonces,
tenemos que ir entendiendo cómo está nuestro corazón recibiendo la palabra de justicia. Cuando nuestro corazón está firme en el Señor, entonces se va limpiando de todas esas cosas que generan injusticia. Y es aquí donde pues emprendemos el camino de los justos. Y es el camino de los justos pues que nos lleva a otro nivel. Pero déjeme todavía ilustrarle un poco más acerca de la injusticia. La injusticia también la encontramos en las uniones de una pareja que tiene principios con otra pareja que no tiene principios, lo que la Biblia le llama yugo desigual. Cuando la unión de dos personas con principios y sin principios se concreta, la Escritura en 2 Corintios 6:14, bueno, tiene una enseñanza, pues primero advirtiendo, porque dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Entonces, cuando hacemos alianza con una persona que es injusta y nosotros ya hemos caminado en el camino de la justicia, pues vamos a volver a caer en la injusticia, porque vamos a dar por hecho que la persona que estamos aceptando por pareja, sobre todo esto, pues a los jóvenes que están en el proceso de encontrar una pareja, debemos de tener cuidado en esta área. Son dos áreas espirituales totalmente distintas. No es lo mismo. No dejemos engañarnos por nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso. Una persona que practica la injusticia, pues obviamente que cuando usted ve asuntos que tienen que ver con la justicia, no van a llegar a ningún acuerdo, porque es otra forma de pensar, otra forma de ver las cosas, otra forma inclusive de ir obteniendo las cosas en la vida. Muchas personas obtienen las cosas a través de la injusticia. Entonces, en muchos conceptos, las parejas tienen que evitar esto, hacer una mezcla de justicia con injusticia. Y como la Escritura dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O sea, es algo que espiritualmente es como hacer una mezcla de todo ello y en eso empezar a vivir. Esto no está bien. Si realmente nosotros tenemos el deseo de vencer la injusticia, la tenemos que vencer para que nosotros pues caminemos por el camino de la justicia. Y la tenemos que vencer inclusive en ese tipo de uniones. Ahora, 1 Juan 5:17 dice que toda injusticia es pecado. Entonces nosotros, cuando adoptamos el camino de la justicia, abandonamos la injusticia, pero también abandonamos el pecado. Este pasaje de 1 Juan 5:17, donde nos recalca perfectamente que toda injusticia es pecado, bueno, pues define ya una condición espiritual muy clara. Y usted sabe que una condición así no nos ofrece pues ningún paso hacia pues al triunfo, a la victoria con Cristo Jesús. Ahora, yo sé que el justo es el que ha practicado la justicia, y eso de verdad yo lo celebro. Si usted es una persona que se ha esforzado por no ser la persona que era, si usted es una persona que ha luchado día a día para obtener lo mejor, bajo los medios lícitos, bajo lo correcto, sin dañar a nadie, sin afectar a nadie, y usted es una persona que ha entendido la palabra de Dios, bueno, usted está en un segundo nivel, está en otro nivel espiritual. Un justo tiene tantas ventajas, tantas promesas de Dios, tanta protección de Dios. ¿Por qué? Porque es el que de alguna manera ya interactuó con las personas y ajustó su conducta a lo correcto. Entonces, quiero comentarle acerca de algunos puntos muy rápidos de las ventajas de ser un justo. Una de ellas es que su oración puede mucho. ¿Se acuerda de ese pasaje que dice, la oración del justo puede mucho? Entonces,
Nos conviene ser personas justas, porque nuestra oración pues, va a tener un efecto positivo, no solamente para nuestra propia vida, nuestra familia, nuestros propios proyectos, sino para las necesidades de la iglesia, porque usted sabe, somos un cuerpo. No nos concretamos solamente a pedir por lo que nosotros necesitamos, sino también por lo que los demás necesitan. Entonces, tiene sus ventajas ser una persona justa. Dice también la Escritura que la boca del justo habla sabiduría. Entonces, cambia diametralmente en nuestra forma de hablar con relación a una persona injusta. La boca del justo habla sabiduría. Entonces, nuestras palabras son más constructivas ahora cuando nosotros somos personas justas. Y bueno, también hay más pasajes. No le quiero dar todos los pasajes porque pues no nos vamos a dedicar a leerlos, pero los puedo ir mencionando para que ustedes en casa puedan leerlos. Dice, hay bendiciones en la cabeza del justo, que está en Proverbios 16. Entonces, bendiciones en la cabeza del justo. Entonces, quienes han adoptado la injusticia, pues no tienen estas bendiciones, tampoco tienen la sabiduría, ni el poder de la oración. Digo, son cosas que no tiene una persona injusta, pero sí una persona justa. Hay bendiciones en la cabeza del justo. Otro pasaje que está en Proverbios 10:16 dice, la obra del justo es para vida. Y eso es lo que nosotros estamos procurando todos los días de nuestra vida, que no sea para un momento, que sea para vida, que sea inclusive para la eternidad, que nos lleve hacia algo más. Y eso es justamente la obra del justo, porque yo recuerdo la Escritura que dice que se abrirá el libro de las obras, y ahí quedan escritas las obras del justo, porque son para vida. También dice otro pasaje que los labios del justo apacientan a muchos, Proverbios 10:21. Los labios del justo apacientan mucho. ¿Por qué? Pues muy sencillo, hay palabras de sabiduría. Y todos quieren escuchar una palabra de sabiduría de una persona justa. Todos quieren escuchar un consejo de alguien que trascendió por la vida, que abandonó el camino de la injusticia y llegó a ese nivel. Entonces, por eso los labios del justo apacientan a muchos. Y esto es muy interesante porque usted pues puede llegar a otro nivel espiritual delante de Dios. Dios puede confiarle a usted proyectos donde puede alimentar a otras personas, puede apacentar a una iglesia, puede apacentar a un grupo de personas, porque los labios del justo tienen palabras justas, y eso es algo importante. Y hay otro pasaje también que dice, el fruto del justo es árbol de vida. Y qué interesante, Proverbios 11:30, no lo leemos, solo estoy mencionándolo. Ese fruto del justo es árbol de vida. Yo creo que un árbol que tiene frutos, pues es un árbol que bendice a otros, porque van a buscar otros tantos esos frutos, van a buscar ese alimento en usted, y eso pues trae grandes bendiciones para la vida del que practica la justicia. Y quiero también mencionar otros 3 puntos. Dice, en la casa del justo hay gran provisión. Esto lo dice Proverbios 15:6. En la casa del justo hay gran provisión. Como usted puede ver, Dios va a bendecir las manos del justo. Dios va a bendecir los medios por los que el justo recibe la bendición. Entonces, una persona injusta, si esto la entendiera, que no tiene que hacer nada indebido para que tenga suficiente bendición, bueno, pues yo creo que lo entendería y pasaría al lado de los justos. Entonces, en la casa del justo hay gran provisión. Y qué bendición, de verdad, amados hermanos, que en la casa de ustedes haya gran provisión, que haya gran bendición, que en ustedes esté todo lo que Dios prometió darnos, porque así como Él decía que no nos preocupáramos por qué teníamos que comer o qué teníamos que vestir, es una palabra cumplida en la vida de un justo, porque es una palabra que la vemos como una realidad, ya no una palabra que está escrita, no una palabra que llegamos a leer,
sino una palabra que llegamos a experimentar. Entonces este pasaje, en la casa del justo hay gran provisión, pues es la muestra de la fidelidad de Dios para una persona que ha tratado bien a las demás personas. Otro pasaje que dice: el corazón del justo piensa para responder. Esto está en Proverbios 15:28. El corazón del justo, ¿qué dice? Piensa para responder. Y esto es bien importante, porque muchas veces nuestras palabras pueden afectar a otras personas, pueden dañar a otras personas. Nuestras palabras pueden ir cargadas de dolor, de reclamo. Entonces un justo es una persona que se ha centrado ya en una palabra sabia y responde sabiamente. Entonces no es una persona que esté hablando tan rápido, es una palabra que espera, escucha y después tiene una respuesta, porque sus palabras son filtradas en su propia vida de un justo. Y esas palabras, pues las va a decir cuando lo considere ya pertinente. Algo más que dice la Escritura acerca del justo, dice: el camino del justo es rectitud. Así dice Isaías 26:7. Entonces, el camino del justo es rectitud. No apartarse ni a diestra ni a siniestra de ese camino trae rectitud, y eso es lo que tiene que ser un justo. Ahora, si todo esto que acabamos de leer, si todo esto que acabamos más o menos de comprender a través de las Sagradas Escrituras, vuelve mi pregunta: ¿por qué entonces el justo tiene dificultad para salvarse? Porque si encontramos todo esto que tiene el justo, poder en su boca, poder en su oración, tiene provisión suficiente en su casa, tiene una palabra sabia, oportuna, es un árbol de fruto, es una persona centrada, una persona que se conduce sabiamente, ¿por qué tiene dificultad para salvarse? Bueno, pues yo quiero darle un poco de esta respuesta a través de un pasaje que está en Mateo 22 del 35 al 40, y lo vamos a leer. Vamos a entender este pasaje. Dice Mateo 22 del 35 al 40: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cuántos mandamientos dice la Escritura? Habla de dos grandes mandamientos. Cuando nosotros como personas nos interrelacionamos con las demás personas y abandonamos la injusticia y nos volvemos personas justas, solo estamos cumpliendo uno de los dos grandes mandamientos, que es el segundo. Solo estamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Solo estamos cumpliendo ese segundo mandamiento cuando somos justos. Entonces, por eso el pasaje del apóstol Pedro decía que el justo con dificultad se salva. ¿Qué necesitamos entonces para tener una salvación segura, firme? Pues obedecer el otro mandamiento. El otro mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Saben? Ese otro mandamiento lo obedecemos cuando obedecemos también los mandamientos. Usted recordará en el capítulo 20 del libro de Éxodo, se habla de los 10 mandamientos. 4 mandamientos de ellos nos hablan de nuestra relación con Dios, y 6 mandamientos, 5 y 6, nos hablan de nuestro trato con el ser humano. Entonces, esos 10 mandamientos, 4 y 6 mandamientos, Dios toma eso como base para
para hablarnos de dos grandes mandamientos. Entonces, cuando nosotros somos justos, hemos cumplido los mandamientos que están interrelacionados con el ser humano. Pero si solo nos concretamos a ser personas justas, nos han faltado los mandamientos que nos interrelacionan con Dios. Y esos mandamientos nos dan otro nivel que se llama santidad. Y nosotros, justos y santos, entonces no tenemos ningún problema para salvarnos. Si solo nos concretamos a ser personas justas, pues la palabra que habíamos analizado al principio nos habla de dificultad. Pero cuando obedecemos la palabra por completo, entonces nosotros logramos tanto la justicia o ser justos como ser santos. Porque usted recordará que la palabra dice, sed santos, así como el Señor es santo. Entonces, si nosotros nos encontramos en este papel tan importante de obedecer estos mandamientos de esta manera, cumplir las dos áreas, honrar a Dios, obedecerlo, cumplir toda ordenanza con ellos, seremos santos. Si cumplimos todas las ordenanzas con el ser humano, seremos justos. Y estas dos cosas, tanto la justicia como la santidad, la necesitamos para salvarnos. Entonces, no se confíe. Quizás usted sea una persona justa y necesita complementar esto con la santidad. La santidad es servirle a Dios, es apartarnos de todo lo mal, de todo aquello que nos parece a nosotros interesante, pero que está en contra de los mandamientos de Dios. La santidad se logra cuando adoramos a un Dios verdadero, cuando adoramos a un Dios que hizo los cielos y la tierra, cuando le entregamos el control de todo lo que nosotros somos, nuestros pensamientos, todo. Cuando la Biblia dice que con Cristo estamos juntamente crucificados. Entonces, si usted y yo necesitamos tener la salvación segura, entonces aparte de ser justos tenemos que ser santos. Y esto es algo que tenemos que complementar en nuestra vida. Mi deseo es que a través de esta palabra usted y yo hayamos razonado juntos la importancia no solamente de ser justos, sino también ser santos. Yo quiero orar por usted si usted ha tenido dificultad en abandonar algunas cosas de la injusticia o algunas cosas que todavía le impiden ser un hombre o una mujer santa. Bueno, quiero llevarle a una oración. Padre, quiero pedirte, hermoso Dios, por mis hermanos, oh Dios, que se encuentran luchando espiritualmente, Padre, con aquellas cosas que les estorban en la vida. Te pido, oh maravilloso Dios, que esas cosas que les estorban, ellos puedan abandonarlas, puedan dejarlas y que emprendan el camino de la santidad y la justicia. Bendice, oh Dios, a mis hermanos que escuchan este mensaje y ellos puedan tomar decisiones correctas, Padre, para tener segura su salvación. Yo te pido bendición para ellos y para sus familias y gracias por esta palabra, porque no solamente necesitamos ser justos, también necesitamos ser santos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.